Tenía apenas 16 años cuando entré al convento de Santa María de la Consolación, allá en Querétaro, pensando que mi vida sería de oraciones, silencio y paz eterna. Pero lo que encontré detrás de esos muros sagrados fue algo que nunca imaginé, algo que me hizo cargar un S enorme, un secreto tan pesado que casi me mata por dentro durante 50 años. Entré virgen, pura como me habían enseñado que debía ser una esposa de Cristo, pero salí con algo que ni siquiera podía confesarle al Padre Confesor. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Refugio Amparo de la Cruz, pero toda mi vida me decían Cuca. Hoy tengo 82 años. Pero esta historia comenzó cuando yo era apenas una muchacha de 16 que soñaba con servir a Dios. Una muchacha que pensaba que sabía lo que era el mundo, pero no tenía ni idea de nada. Voy a contar todo, cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho como si fuera un carbón ardiente que me quemaba por dentro, pero no podía escupir. Para que entiendan bien lo que me pasó, necesito contarles cómo era mi vida antes de entrar al convento, allá en San Juan del Río, Querétaro, en los años 50. Éramos los años 1958, cuando esta historia empezó, y la vida en el campo no era fácil, mijo. Mi padre, don Hermenegildo de la Cruz, era herrero. Tenía un taller chiquito donde reparaba herraduras, hacía rejas para las ventanas, arreglaba las carretas de los vecinos. Sus manos siempre estaban negras de carbón, con cicatrices de quemaduras que le subían por los brazos. Era hombre serio, de pocas palabras, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Mi madre, doña Asunción, era beata de esas que no se perdían ni una misa, ni un rosario, ni una procesión. Se levantaba a las 4 de la mañana a rezar sus oraciones antes de que saliera el sol. Decía que había hecho una promesa a la Virgen de Guadalupe cuando nació mi hermano menor, que casi se muere al nacer, y desde entonces vivía en deuda con Dios. Nuestra casa estaba pegada al taller de mi padre. Era una casa de adobe con techo de teja, piso de cemento quemado que mi madre trapeaba 3 veces al día. Teníamos un solar grande atrás donde mi madre sembraba cilantro, chile, jitomate, y donde teníamos unas gallinas y un puerco que engordábamos para Navidad. El olor del taller de mi padre se metía a toda la casa. Ese olor a hierro caliente, a carbón ardiendo, a metal siendo golpeado. Me gustaba ese olor porque significaba que mi padre estaba trabajando, que teníamos que comer. Éramos 5 hermanos. Yo era la segunda, después de mi hermano Crescencio, que tenía 18, y trabajaba con mi padre en el taller. Luego venía yo. Después mi hermana Soledad de 14, mi hermano Filiberto de 11, y la chiquita, Consuelo, que apenas tenía 7 años. Dormíamos todos juntos en 2 cuartos. Los muchachos en uno, nosotras las mujeres en otro. En las noches hacía frío del demonio y nos juntábamos todas en la misma cama para darnos calor. Mi madre me despertaba todos los días a las 5 de la mañana. «Levántate, Refugio, que el día no espera a nadie». Tenía que ayudarla a hacer el almuerzo para mi padre y mi hermano, que se iban al taller a las 6. Tortillas a mano, frijoles refritos, un poco de chile verde con huevo cuando había. El nixtamal lo preparábamos la noche anterior, dejándolo reposar en agua con cal. Por la mañana había que molerlo en el metate, de rodillas en el piso de la cocina, moviendo la mano de piedra adelante y atrás, hasta que saliera la masa finita, sin grumos. Mis rodillas se me ponían moradas de tanto estar hincada en ese piso frío. Después de que los hombres se iban, empezaba mi día de verdad. Barrer la casa, lavar trastes en el lavadero del solar, tender la ropa, darles de comer a las gallinas, ir al pozo a traer agua. El pozo quedaba como a media cuadra, y había que cargar las cubetas llenas hasta la casa. Mis brazos se me ponían duros de tanto cargar agua. Mis hermanas más chicas también ayudaban,
pero yo era la mayor, y sobre mí caía el peso más grande. Pero lo que más me gustaba del día era cuando terminaba todas las tareas y podía ir a la iglesia. Desde chiquita me fascinaba la iglesia de San Juan Bautista que estaba en el centro del pueblo. Era una iglesia antigua, de piedra, con un campanario alto que se veía desde cualquier parte. Por dentro estaba oscura y fresquita, con ese olor a incienso y cera derretida que me hacía sentir en paz. Me gustaba sentarme en las bancas de madera y quedarme ahí horas, mirando las imágenes de los santos, la Virgen de Guadalupe con su manto estrellado, el Cristo crucificado sangrando en la cruz. Mi madre me llevaba todos los días a misa de 6 de la tarde. Yo me arreglaba con mi mejor vestido, me ponía un velo negro en la cabeza como mandaba la tradición, y caminábamos juntas las 4 cuadras que había de nuestra casa a la iglesia. En la iglesia conocí al padre Anselmo, que era el párroco. Era un hombre ya grande, como de 60 años, con el cabello blanco y unos lentes redondos que le hacían los ojos más grandes. Tenía una voz gruesa que retumbaba cuando daba la misa, pero cuando hablaba con uno en persona, era suave, amable. Un día después de la misa, el padre Anselmo me llamó. «Refugio, ven acá, hija». Me acerqué nerviosa, sin saber qué quería. «Tu madre me dice que eres muy devota, que rezas el rosario completo todos los días». «Sí, padre», respondí bajito. «Y dime, ¿has pensado alguna vez en dedicar tu vida a Dios?» Mi corazón se aceleró. «¿Cómo, padre?» «En hacerte religiosa, mija. En tomar los hábitos y servir a nuestro Señor el resto de tu vida». La idea me cayó como rayo del cielo. Nunca había pensado en eso, pero en ese momento, parada ahí con el padre Anselmo mirándome con esos ojos bondadosos, sentí algo en el pecho. Como si una puerta se abriera y pudiera ver mi futuro del otro lado. Una vida de oración, de silencio, de paz. Lejos de las tareas interminables de la casa, lejos del ruido del taller de mi padre, lejos de todo. ¿Yo podría ser religiosa, padre?, pregunté con la voz temblorosa. «Claro que sí, hija. Veo en ti una vocación verdadera. Hablaré con tu madre». Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama, mirando al techo oscuro, imaginando cómo sería mi vida como monja. Me veía con el hábito negro, el velo blanco, caminando por los pasillos de un convento, rezando en silencio, dedicando cada día a servir a Dios. Me parecía la vida más hermosa del mundo. Cuando le conté a mi madre lo que el padre Anselmo había dicho, se puso a llorar. «Ay, hija, qué bendición. Qué bendición tan grande que Dios te haya elegido». Mi padre no dijo nada al principio, solo se quedó mirándome con esos ojos serios que tenía. Después de un rato, habló. «Si es tu vocación, hija, entonces que se cumpla la voluntad de Dios». En los meses siguientes el padre Anselmo me preparó para la vida religiosa. Me enseñó oraciones que no conocía. Me explicó cómo era la vida en el convento. Me habló de las reglas, de los votos que tendría que hacer. «Vas a hacer 3 votos, hija. Pobreza, castidad y obediencia. ¿Entiendes lo que significan?» «Sí, padre». Pobreza significa que no tendrás nada propio. Todo será de la comunidad. Castidad significa que serás pura, virgen para siempre, esposa solo de Cristo. Y obediencia significa que harás todo lo que te manden las superioras sin cuestionar. Los 3 votos me parecían fáciles de cumplir. No tenía nada, así que la pobreza no me asustaba. Nunca había estado con un hombre, ni siquiera había dado un beso, así que la castidad tampoco me preocupaba. Y obedecer, pues, eso era lo que había hecho toda mi vida. Obedecer a mi madre, a mi padre, a mis maestros. ¿Por qué no iba a poder obedecer a las monjas? El convento de Santa María de la Consolación quedaba en Querétaro capital, como a 2 horas en camión desde San Juan del Río. Era un convento de clausura de las hermanas carmelitas descalzas. Mi madre me explicó que clausura significaba que una vez que entrara, no iba a poder salir nunca más. «¿Nunca más, madre?» «Nunca más, hija».
Bueno, solo si te enfermas muy grave o si hay una emergencia muy grande. Pero la idea es que te quedas ahí hasta que Dios te llame. La idea de no salir nunca más no me asustaba. Al contrario, me parecía perfecto. Un lugar donde el mundo de afuera no pudiera tocarme, donde pudiera vivir en paz eterna. El día que fui a conocer el convento, mi madre me acompañó. Nos subimos al camión bien tempranito, con el rosario en la mano, rezando todo el camino. Cuando llegamos a Querétaro y vi el convento por primera vez, se me cortó la respiración. Era un edificio enorme, de piedra gris, con paredes altísimas que parecían tocar el cielo. Tenía un portón de madera gigante con clavos de hierro y una ventanita pequeña con rejas. Tocamos la campanita que había al lado del portón y esperamos. Después de un rato, se abrió la ventanita y apareció una cara de monja, cubierta casi completamente por el velo. ¿Qué se les ofrece? Venimos a fin y hablar con la Madre Superiora. Soy doña Asunción, y esta es mi hija refugio. El padre Anselmo nos mandó. El portón se abrió despacio, crujiendo en las bisagras viejas. Entramos a un patio grande con un jardín en medio, lleno de flores blancas y un crucifijo enorme en el centro. Todo estaba en silencio. Un silencio tan hondo que se podía escuchar hasta el zumbido de las abejas en las flores. Una monja nos esperaba ahí. Era flaca, altísima, con el hábito negro que le llegaba hasta el piso y un velo blanco que le cubría la cabeza completa. «Síganme», dijo con una voz tan baja que casi no la escuché. Nos llevó por un pasillo largo con paredes blancas y piso de piedra. Nuestros pasos resonaban en ese silencio tan grande. Llegamos a una oficina pequeña donde estaba sentada la Madre Superiora, una mujer de como 70 años, con la cara llena de arrugas hondas y unos ojos azules que parecían ver hasta el alma. «Siéntense, hijas», dijo señalando unas sillas. «Así que tú eres refugio. El padre Anselmo me habló muy bien de ti». «Sí, Madre Superiora». «¿Y por qué quieres ser religiosa?» Me quedé pensando en la respuesta. «Porque quiero servir a Dios, madre. Porque siento que esa es mi vocación». La Madre Superiora me miró fijamente por un rato largo. «La vida aquí no es fácil, hija. Nos levantamos a las 4 de la mañana para rezar maitines. Pasamos el día en oración, trabajo y silencio. Comemos solo 2 veces al día, comida sencilla, sin carne la mayoría de los días. Dormimos en celdas pequeñas, en camas duras. No hablamos con nadie del mundo de afuera. Nuestras familias nos pueden visitar solo 2 veces al año, hablando a través de una reja. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?» «Estoy segura, madre». «Entonces te aceptamos como postulante. Vendrás a vivir aquí por 6 meses. Si después de ese tiempo todavía sientes que esta es tu vocación, tomarás el hábito y empezarás el noviciado». Regresamos a casa ese día con la noticia. En 2 semanas volvería al convento, pero esta vez para quedarme. Mi madre empezó a prepararme un baúl pequeño con las cosas que iba a necesitar. 3 camisones blancos, 3 pares de medias de lana, un cepillo para el cabello, un rosario de madera que había sido de mi abuela, un crucifijo pequeño. «Esto es todo lo que puedes llevar, hija. Adentro te van a dar el hábito, el velo, los zapatos. No vas a necesitar nada más». También me cosió unas sábanas blancas para mi cama y un cobertor de lana gruesa para el frío. Los días antes de irme fueron extraños. Mis hermanos me miraban diferente, como si ya no fuera su hermana, como si fuera una santa. Mi padre no decía nada, solo se quedaba mirándome a veces con una tristeza en los ojos que no entendía. Mi hermana Soledad lloraba a escondidas. «No quiero que te vayas, Cuca. ¿Quién va a jugar conmigo? ¿Quién me va a enseñar a hacer tortillas? Ya estás grande, Sole. Ya sabes hacer tortillas solita». Pero ella seguía llorando. La noche antes de irme, mi madre me sentó en la cocina después de que todos se fueron a dormir. «Hija, hay algo que necesito decirte». Su voz estaba seria, más seria de lo normal. «Sí, madre. Vas a entrar al convento virgen, pura.
Eso es muy importante. Vas a ser esposa de Cristo, y Cristo merece una esposa limpia. Lo sé, madre. Pero también tienes que saber que en el mundo hay maldad. Hay gente que parece buena pero no lo es. Hay tentaciones. Tienes que mantenerte firme en tu fe, hija. No importa lo que pase. No entendí bien qué me quería decir, pero asentí con la cabeza. Sí, madre. Esa noche me acosté temblando de nervios y emoción. Al otro día, mi vida iba a cambiar para siempre. Iba a entrar a ese convento pensando que iba a ser la experiencia más santa y pura de mi vida. Pero no sabía que detrás de esos muros sagrados había un ese enorme esperándome. Un secreto que iba a cargar por medio siglo. El día que entré al convento fue un jueves de marzo. El cielo estaba gris y amenazaba lluvia. Mi madre me acompañó, y también vino el padre Anselmo. Mi padre no pudo ir porque tenía un trabajo grande que terminar en el taller, pero me abrazó antes de salir. Que Dios te bendiga, hija. Que la Virgen Santísima te cuide. Sus ojos estaban aguados. Cosa rara porque mi padre nunca lloraba. Llegamos al convento como a las 11 de la mañana. El portón se abrió y entramos al mismo patio que había visto la primera vez. Pero ahora era diferente. Ahora sabía que de ahí no iba a salir nunca más. Había otras 3 muchachas ese día, también postulantes como yo. Una se llamaba Esperanza, era de Querétaro capital, como de mi edad. Otra se llamaba Luz María, era más chica, como de 14 años, flaquita y con cara de susto. Y la tercera se llamaba Carmela, era mayor, como de 20, con cara seria y manos grandes de trabajar en el campo. La Madre Superiora nos recibió a todas juntas. Bienvenidas, hijas. A partir de hoy, dejan atrás el mundo. Ya no son de sus familias, son de Dios. Aquí van a aprender a vivir en obediencia, en silencio, en oración constante. Las voy a llevar a sus celdas. Después las llamarán para la comida del mediodía. Luego les explicarán la rutina. Nos llevaron por los pasillos blancos hasta el segundo piso. Las celdas estaban en un pasillo largo, con puertas de madera cada 5 metros. «Esta es tu celda, refugio», dijo una monja que se llamaba Sor Beatriz. Abrió la puerta y entré. La celda era chiquita, como de 3 metros por 2. Tenía una cama angosta con un colchón delgado, una mesita con una jarra de agua y una palangana para lavarse. Un crucifijo en la pared y una ventanita alta con rejas que daba al patio. Aquí dormirás, aquí rezarás tus oraciones privadas. No puedes ir a la celda de otras hermanas. No puedes hablar después del toque de completas a las 8 de la noche. ¿Entendido? Sí, hermana. Dejé mi baúl en el piso y me senté en la cama. El colchón era duro como piedra. La sábana raspaba la piel. Me quedé ahí sentada, mirando el crucifijo en la pared, y por primera vez sentí un poquito de miedo. ¿Qué había hecho? ¿De verdad iba a poder vivir aquí el resto de mi vida? Pero respiré hondo y recé una oración. Virgen Santísima, dame fuerza. Estoy aquí por ti, por Dios. No me dejes sola. A la 1 de la tarde escuché una campana sonar. Era el llamado para la comida. Salí de mi celda y seguí a las otras postulantes por el pasillo. Llegamos al refectorio, un salón grande con mesas largas de madera y bancas. Todas las monjas ya estaban ahí, como 30, todas vestidas con el hábito negro y el velo blanco, todas calladas. Nos sentamos en la mesa de las postulantes, al final del refectorio. Una monja estaba parada en un púlpito alto, leyendo la Biblia en voz alta mientras comíamos. No se podía hablar, solo masticar en silencio y escuchar la palabra de Dios. La comida era sopa de verduras aguada, un pedazo de pan duro y agua. Nada más. Mi estómago gruñó de hambre, pero no me quejé. Esto era parte de la vida religiosa, la mortificación del cuerpo para purificar el alma. Después de la comida, nos llevaron a la capilla para vísperas. La capilla estaba oscura, con velas prendidas frente al altar. El olor a incienso era tan fuerte que me mareaba.
Nos arrodillamos en las bancas de madera y empezamos a rezar. Las oraciones duraron como 1 hora. Mis rodillas me dolían horrores, pero no me moví. Los días pasaban iguales. Despertar a las 4 de la mañana con el toque de campana. Levantarse en la oscuridad, lavarse la cara con agua fría, ponerse el vestido negro que nos habían dado como postulantes. Bajar a la capilla para maitines. Rezar por 2 horas de rodillas. Después un poco de pan y café aguado para el desayuno. Luego trabajos. A mí me tocó trabajar en la huerta del convento, sembrando verduras, arrancando hierbas malas. El sol pegaba fuerte en la espalda, las manos se me llenaban de tierra, pero me gustaba. Me recordaba al solar de mi casa. Al mediodía, comida. Por la tarde, más oraciones. Vísperas, completas, rosario. Por la noche, cena ligera, otro pedazo de pan, un poco de sopa. A las 8, silencio absoluto hasta el otro día. En la celda, acostada en esa cama dura, trataba de dormir, pero a veces no podía. Escuchaba los ruidos del convento en la noche. Pasos en el pasillo, alguien tosiendo, el viento pegando en las ventanas. Y a veces, escuchaba algo más. Un llanto bajito que venía de alguna celda. ¿Quién lloraba? ¿Por qué? Pasaron los primeros 3 meses. Me estaba acostumbrando a la rutina, al silencio, a la comida pobre, al trabajo duro. Las otras postulantes también. Esperanza era alegre, siempre sonreía aunque no podíamos hablar mucho. Luz María estaba más flaquita cada día, como si se estuviera desapareciendo. Carmela era fuerte, trabajaba el doble que todas nosotras en la huerta. Pero había algo extraño en el convento, algo que no lograba entender. A veces veía a la Madre Superiora hablando bajito con algunas monjas, y cuando yo pasaba, se callaban. A veces escuchaba pasos en la noche, puertas que se abrían y se cerraban. Una vez, como a las 2 de la mañana, escuché voces en el pasillo. Me levanté despacito y me asomé por la rendija de mi puerta. Vi a Sor Beatriz caminando rápido, llevando algo envuelto en un rebozo. ¿Qué era? No pude ver bien. Un día estaba trabajando en la huerta cuando escuché a 2 monjas conversando bajito cerca de donde yo estaba. No me vieron porque estaba agachada entre las plantas de jitomate. «Ya van 5», decía una. «¿5 en cuánto tiempo?» «En 2 años». Dios mío. ¿Y la Madre Superiora sabe? Por supuesto que sabe. Ella es quien lo arregla todo. ¿Y nadie dice nada? ¿Quién va a decir algo? Aquí todas obedecemos. Además, ya sabes lo que pasa si alguien habla. Las 2 se alejaron y yo me quedé ahí helada. ¿De qué estaban hablando? ¿5 qué? ¿Qué cosa arreglaba la Madre Superiora? Sentí un frío en la panza, como si algo malo estuviera pasando en ese lugar que se suponía era sagrado. Pero no podía preguntarle a nadie. La regla del silencio era estricta. Solo podíamos hablar durante los recreos, y aún así era solo sobre cosas de Dios, de las oraciones, del trabajo. Nunca de cosas personales, nunca de dudas. Traté de olvidar lo que había escuchado, pero no podía. Se me quedó ahí martillando en la cabeza. 5. ¿5 qué? Hasta que un día, como al 4.º mes de estar ahí, pasó algo que me abrió los ojos a la verdad. Y esa verdad era el S enorme que iba a cargar por 50 años. Fue un domingo por la tarde. Yo estaba en mi celda, leyendo la Biblia como nos habían mandado. De repente escuché un ruido extraño que venía de la celda de al lado. Era la celda de Luz María, la postulante más chica. El ruido era como un gemido ahogado, como si alguien estuviera aguantando un dolor terrible. Me levanté y salí al pasillo. No se veía, que sí, a nadie. Me acerqué a la puerta de Luz María y toqué bajito. «¿Luz María? ¿Estás bien?» No hubo respuesta, solo otro gemido. Abrí la puerta despacito y lo que vi me dejó paralizada. Luz María estaba acostada en su cama, retorciéndose de dolor, con la cara pálida como papel y sudando a chorros. «Luz María, ¿qué te pasa?» Me acerqué corriendo.
ella me agarró la mano fuerte, apretándola hasta que me dolió. «Me duele, Cuca. Me duele mucho». «¿Dónde te duele?» Ella se señaló la panza, y ahí, debajo del vestido negro, vi que tenía la panza inflamada. Dura. Mi corazón se disparó. Esa panza no era de enfermedad. Esa panza era de embarazo. «Luz María», dije con la voz temblorosa. «¿Estás...?» Ella empezó a llorar, llorando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. «No digas nada, Cuca. Por favor, no digas nada». «Pero, ¿cómo? ¿Cuándo?» Ella no pudo responder porque otro dolor le pegó y gritó, pero aguantó el grito, tapándose la boca con la mano. «Voy a buscar ayuda», dije levantándome. «¿No?» Ella me agarró del brazo. «Ellas ya saben. Van a venir». Y como si hubiera sido llamada, la puerta se abrió y entraron Sor Beatriz y otra monja que se llamaba Sor Magdalena. «Sal de aquí, refugio», dijo Sor Beatriz con voz fría. «Pero ella está sufriendo. Necesita ayuda». «Vamos a ayudarla. Tú vete a tu celda y no hables de esto con nadie. ¿Entendiste?» Su voz era amenazante. Me salí al pasillo, pero no me fui a mi celda. Me quedé ahí, escondida en un rincón, escuchando. Durante horas escuché los gemidos de Luz María, escuché a las monjas moviéndose adentro, escuché pasos que iban y venían. Hasta que, como a las 2 de la mañana, escuché algo que me heló la sangre. El llanto de un bebé. Un bebé. Luz María había tenido un bebé. Una postulante de 14 años había tenido un bebé dentro del convento. ¿Cómo era posible? ¿Quién era el padre? Las preguntas se me amontonaban en la cabeza sin respuesta. Escuché que la puerta se abría. Me pegué más a la pared, escondiéndome en las sombras. Vi a Sor Beatriz salir, cargando algo envuelto en un rebozo. El mismo rebozo que había visto aquella vez. Adentro del rebozo estaba el bebé, callado ahora, como si estuviera dormido. ¿A dónde lo llevaba? Al otro día Luz María ya no estaba. Su celda estaba vacía, la cama tendida, como si nunca hubiera existido. En el desayuno la Madre Superiora anunció: «Hermanas, la postulante Luz María tuvo que regresar a su casa por razones de salud. Recemos por ella». Y todas rezamos, pero yo sabía que eso era mentira. Luz María no había regresado a su casa. Algo más había pasado. Algo terrible. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando al techo, tratando de entender. Recordé la conversación que había escuchado en la huerta. Ya van 5. 5 bebés. 5 postulantes o monjas que habían tenido bebés en secreto. La Madre Superiora lo arregla todo. ¿Qué arreglaba? ¿Dónde ponía esos bebés? Un frío horrible me recorría el cuerpo. ¿En qué lugar me había metido? Traté de hablar con Esperanza, pero ella también estaba asustada. «No preguntes, Cuca. No es bueno preguntar. Aquí la obediencia es lo más importante». «Pero, ¿no te parece extraño lo que pasó con Luz María? Lo que pasa aquí se queda aquí. Esa es la regla. La regla. Obediencia ciega. No cuestionar». Pero yo no podía dejar de cuestionar. No podía dejar de pensar en ese bebé, en esos 5 bebés. ¿Dónde estaban? ¿Quién era el padre? Y lo peor de todo, ¿por qué nadie hacía nada? Pasaron 2 semanas más. Yo trataba de comportarme normal, de seguir la rutina, pero por dentro estaba desesperada. Hasta que un día estaba limpiando la sacristía de la capilla, guardando los cálices después de la misa, cuando encontré algo. Detrás del armario donde se guardaban las vestimentas del padre que venía a dar misa, había una puerta pequeña, casi escondida. Nunca la había visto antes. Miré alrededor. No había nadie. Empujé la puerta despacito y se abrió con un crujido. Detrás había una escalera que bajaba a la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Bajé los escalones despacio, tanteando la pared para no caerme. Llegué a un sótano oscuro que olía a humedad y a algo más. A leche. A bebé. Mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad y vi que había una luz tenue al fondo.
Caminé hacia ella y lo que encontré me hizo gritar, pero tapé el grito con la mano. Había cunas. 4 cunas de madera, y en cada una había un bebé. Bebés chiquitos, de semanas o meses. Dormidos, algunos envueltos en cobijas blancas. Y sentada en una silla, durmiendo, estaba Sor Magdalena. Me quedé helada ahí, sin poder moverme. Estos eran los bebés secretos del convento. Estaban aquí, escondidos en el sótano, siendo cuidados por las monjas en secreto. Subí las escaleras corriendo, el corazón a punto de estallarme. Cerré la puerta despacito y salí de la sacristía como si el diablo me persiguiera. Regresé a mi celda y me encerré ahí, temblando. Ahora lo sabía. El ese enorme del convento. El secreto que todas cargaban. Pero todavía no sabía lo peor. Todavía no sabía quién era el padre de esos bebés. Y cuando lo descubriera, mi mundo se iba a derrumbar completamente. Los días después de descubrir el sótano con los bebés fueron los más difíciles de mi vida hasta ese momento. Caminaba por el convento como zombi, haciendo mis tareas, rezando mis oraciones, pero por dentro estaba muerta de miedo y confusión. Cada vez que veía a Sor Magdalena o a Sor Beatriz, se me helaba la sangre. Cada vez que la Madre Superiora me miraba, sentía que sabía que yo había descubierto el secreto. Trataba de actuar normal, pero Esperanza se dio cuenta de que algo me pasaba. Un día, durante el recreo cuando podíamos hablar un poco, me jaló del brazo y me llevó a un rincón del jardín. «Cuca, ¿qué te pasa?» «Estás muy rara». «Nada, Esperanza, solo estoy cansada». «No me mientas, te conozco. Algo te está carcomiendo por dentro». La miré a los ojos y vi que ella también estaba asustada. «¿Tú sabías lo de Luz María?» Pregunté bajito. Se puso pálida. «No sé de qué hablas». «Sí sabes. Los bebés, Esperanza. Los bebés en el sótano». Se tapó la boca con la mano. «¿Cómo supiste?» «Los encontré». «¿Quién es el padre? ¿De dónde vienen esos bebés?» Esperanza miró alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. «No puedo decírtelo aquí. Es muy peligroso. Esta noche, cuando todos duerman, ve a la capilla. Te voy a contar todo». Esa noche me costó trabajo quedarme despierta esperando que fuera hora. A las 2 de la mañana, cuando todo el convento estaba en silencio, salí de mi celda despacito y bajé a la capilla. Esperanza ya estaba ahí, arrodillada frente al altar, como si estuviera rezando. Me arrodillé a su lado. «Escucha bien, Cuca, porque solo te lo voy a decir una vez», susurró. «Este convento tiene un secreto horrible que se ha guardado por años. El padre Jacinto, el sacerdote que viene a dar misa todos los días, no es solo un sacerdote. Es un hombre que ha estado abusando de las postulantes y de las monjas jóvenes por años». Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua helada. «¿Qué?» «El padre Jacinto. Él es quien embaraza a las muchachas. Escoge a las más jóvenes, a las que acaban de entrar, a las que no tienen familia poderosa, a las que nadie va a extrañar si desaparecen». No podía creer lo que estaba escuchando. El padre Jacinto era un hombre de como 50 años, gordo, con cara de santo, siempre sonriendo, siempre hablando de la misericordia de Dios. «¿Pero cómo? ¿Y la Madre Superiora?» «La Madre Superiora lo sabe. Todas las superioras lo han sabido. Lo encubren. Cuando una muchacha queda embarazada, la esconden hasta que nazca el bebé. El bebé se queda en el sótano por un tiempo. Después lo dan a adopción en secreto, a familias que pagan mucho dinero. El convento recibe donaciones grandes de esas familias». Me tapé la boca para no gritar. «Es un negocio, Cuca. Un negocio horrible. El padre Jacinto satisface sus deseos carnales y el convento gana dinero con los bebés. Las muchachas quedan destruidas por dentro, pero tienen que seguir como si nada, obedeciendo, callando, porque si hablan, las amenazan con que las van a expulsar y decir que son ellas las pecadoras, las impuras». «¿Y Luz María?»
Luz María ahora está en el convento de San Miguel, en otro estado. La mandaron allá para que nadie preguntara. Su bebé ya se lo dieron a alguien. Nunca lo va a volver a ver. Las lágrimas me caían por la cara. ¿Por qué no has dicho nada? ¿Por qué no te has ido? Esperanza también empezó a llorar. Porque no tengo a dónde ir, Cuca. Mi familia me mandó aquí porque no me querían. Eran demasiadas bocas que alimentar. Si regreso, me van a rechazar. Y además, él también me escogió a mí. Se levantó el hábito y vi que tenía la panza abultada. Estaba embarazada también. El mundo se me cayó encima. Mi amiga, Esperanza, también iba a tener un bebé del padre Jacinto. ¡Ay, Dios mío! ¡Esperanza! Ya voy en el 5.º mes. Pronto me van a esconder como hicieron con Luz María. El bebé va a nacer y me lo van a quitar. Y voy a tener que seguir viviendo aquí como si nada hubiera pasado. No podemos dejar que esto siga. Tenemos que decirle a alguien. ¿A quién, Cuca? ¿A quién le vamos a decir? Todas las monjas lo saben. El obispo lo sabe. Todos están involucrados. Nadie nos va a creer. Y si hablamos, nos van a destruir. Regresamos a nuestras celdas antes de que alguien notara que no estábamos. Yo me acosté en mi cama, temblando de coraje y de tristeza. Esto era el S enorme. El secreto del convento. Monjas embarazadas por un sacerdote abusador, bebés vendidos, silencio impuesto. Y yo estaba atrapada ahí dentro, sabiendo la verdad pero sin poder hacer nada. Los días siguientes traté de evitar al padre Jacinto. Cuando venía a dar misa, yo me quedaba atrás, escondida entre las otras monjas. Pero él me veía. Sentía sus ojos sobre mí. Un día después de la misa, me llamó. Refugio, ven acá, hija. Quiero hablar contigo. Mi estómago se revolvió, pero obedecí. Fui a la sacristía donde él estaba guardando las vestimentas de la misa. Sí, padre. ¿Cómo vas con tu vocación? ¿Ya te estás adaptando a la vida religiosa? Sí, padre. Me miraba de una manera que me daba asco, como si estuviera evaluándome. Eres una muchacha muy bonita, Refugio. Dios te ha bendecido con belleza. Gracias, padre. La belleza es un don de Dios, pero también puede ser una tentación. Hay que tener cuidado. Se acercó más a mí. Yo di un paso atrás. Sí, padre. Ven aquí, hija. Déjame darte una bendición especial. Extendió la mano hacia mí y yo me paralicé. No sabía qué hacer. Él era un sacerdote, un representante de Dios. Si me negaba estaría pecando. Pero si dejaba que me tocara, sabía lo que iba a pasar. En ese momento, como si Dios me hubiera escuchado, se abrió la puerta y entró Sor Beatriz. Padre Jacinto, la Madre Superiora lo está buscando. Él bajó la mano. Ahora voy. Puedes irte, Refugio. Salí corriendo de ahí, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Esa noche tomé una decisión. No iba a quedarme en ese convento. No me importaba que mi familia me rechazara. No me importaba que no tuviera a dónde ir. No iba a ser la próxima víctima del padre Jacinto. Pero salir de un convento de clausura no era fácil. El portón estaba siempre cerrado con llave. Las ventanas tenían rejas. Era como una cárcel. Durante semanas estuve planeando mi escape. Observaba todo, buscaba una salida. Hasta que encontré una. En la huerta, al fondo, había una parte de la barda que estaba medio caída. Si lograba trepar esa barda, podría salir al otro lado, a la calle. Pero necesitaba que fuera de noche, cuando todas estuvieran dormidas. Y necesitaba ayuda. Le conté mi plan a Esperanza. Ven conmigo, vámonos las dos. Ella movió la cabeza. No puedo, Cuca. Ya estoy muy avanzada en el embarazo. No voy a poder trepar la barda. Además, ¿a dónde voy a ir? A cualquier lado. Es mejor que quedarte aquí. No, tú vete. Yo voy a quedarme. Este es mi destino. Tu destino es ser libre, Esperanza. No quedarte aquí siendo abusada. Ya es muy tarde para mí, Cuca. Pero tú todavía puedes salvarte. Vete. Y cuando salgas cuenta la verdad. Dile a alguien lo que pasa aquí.
La noche que escapé fue un viernes de agosto. Había luna llena, lo que me daba un poco de luz, pero también me hacía más visible. Esperé hasta las 3 de la mañana. Salí de mi celda con solo el camisón puesto y mis zapatos. No llevé nada más. Bajé las escaleras despacito, cuidando de no hacer ruido. Crucé el patio hacia la huerta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iban a escucharlo en todo el convento. Llegué a la barda caída. Era más alta de lo que pensaba. Busqué piedras y cajas para hacer una escalera improvisada. Empecé a trepar. Las manos me temblaban. Los pies resbalaban. Logré llegar arriba de la barda. Del otro lado estaba la calle, oscura, vacía. Me dejé caer y caí mal, torciéndome el tobillo. El dolor era horrible, pero no grité. Me levanté cojeando y empecé a caminar. No tenía idea a dónde ir. Caminé por las calles de Querétaro hasta que salió el sol. La gente me miraba raro. Una muchacha en camisón, descalza, sucia. Un señor se apiadó de mí. ¿Estás bien, muchacha? Necesito ayuda. Necesito ir a San Juan del Río. Me llevó a la terminal de camiones y me dio dinero para el boleto. Vete a tu casa, hija, y que Dios te cuide. Llegué a San Juan del Río al mediodía. Caminé cojeando hasta mi casa. Cuando mi madre me vio, se puso blanca. ¿Refugio? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué saliste del convento? Me desplomé en sus brazos, llorando. Madre, tengo que contarte algo horrible. Algo que está pasando en ese convento. Le conté todo. Los bebés, el padre Jacinto, Esperanza embarazada, el secreto horrible. Mi madre me escuchó en silencio, la cara cada vez más pálida. Cuando terminé de hablar, ella se quedó callada por un rato largo. Después dijo: «No puedes contarle esto a nadie más, Refugio». «¿Qué? ¿Por qué no?» «Porque nadie te va a creer. Van a decir que estás loca, que inventas cosas para justificar que te saliste del convento. Van a decir que eres tú la pecadora. Y van a venir por ti. Van a hacerte daño. Pero tenemos que hacer algo, madre. No podemos dejar que siga pasando. No hay nada que podamos hacer. La Iglesia es muy poderosa. Nosotros no somos nadie». Mi padre también me lo dijo cuando llegó del taller. «Hija, lo que sabes es peligroso. Tienes que guardar ese secreto. Tienes que olvidarte de lo que viste». ¿Olvidarme? ¿Cómo voy a olvidarme? Vas a olvidarte porque es la única manera de protegerte. Y de protegernos a nosotros también. Y así fue como empecé a cargar el S enorme. El secreto del convento. Lo guardé por años, por décadas. Me casé a los 20 años con un hombre bueno, un carpintero que se llamaba Epifanio. Tuvimos 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres. Viví una vida normal, tranquila, pero siempre con ese peso en el pecho. Ese secreto que no podía contar a nadie, ni siquiera a mi esposo. A veces, en las noches, despertaba soñando con Esperanza, con Luz María, con los bebés en el sótano. Me preguntaba qué había sido de ellos. ¿Esperanza habría sobrevivido? ¿Su bebé? ¿Cuántas más habrían caído víctimas del padre Jacinto? Años después supe que el padre Jacinto había muerto. Un infarto. Murió celebrando misa. Cayó muerto frente al altar. La gente decía que era un santo, que Dios se lo había llevado mientras servía. Yo sabía la verdad. Sabía que era un monstruo disfrazado de santo. El convento siguió funcionando por muchos años más. Nunca salió a la luz lo que pasaba ahí adentro. El secreto se mantuvo bien guardado, protegido por los muros altos y el silencio de las monjas. Yo me dediqué a criar a mis hijos. Los crié diferente, enseñándoles a cuestionar, a no obedecer ciegamente solo porque alguien tenga autoridad. A mis hijas les enseñé que su cuerpo es suyo, que nadie, ni siquiera un sacerdote, tiene derecho a tocarlo sin su permiso. Pasaron los años. Mis hijos crecieron, se casaron, me dieron nietos. Mi esposo murió hace 10 años, de cáncer. Fue un buen hombre que me amó y me respetó toda la vida. Nunca supo mi secreto. Nadie lo supo. Hasta ahora.
Ahora que tengo 82 años y sé que me queda poco tiempo en este mundo, decidí que era hora de contar la verdad. No puedo llevarme este secreto a la tumba. Necesito que el mundo sepa lo que pasó en ese convento. Lo que tal vez todavía está pasando en otros lugares. Porque el es enorme que cargué por 50 años no es solo mi secreto. Es el secreto de todas las muchachas que fueron abusadas, de todos los bebés que fueron quitados a sus madres, de todos los que callaron por miedo o por conveniencia. Es el secreto de una iglesia que protege a los abusadores y castiga a las víctimas. Es el secreto de un sistema que valora más la reputación que la verdad. Hoy, cuando veo las noticias y escucho casos de abuso en la iglesia que salen a la luz, pienso, ya era hora. Ya era hora de que se supiera la verdad. Porque lo que me pasó a mí no fue caso único. Sé que hay miles, tal vez millones de historias como la mía. Historias de mujeres que entraron a conventos pensando que iban a servir a Dios y encontraron el infierno. Historias que se guardaron por vergüenza, por miedo, por la amenaza de no ser creídas. Después de que escapé del convento, nunca volví a pisar una iglesia. Mi madre me lo reprochaba. ¿Cómo es posible que ya no vayas a misa? Vas a condenarte. Pero yo le decía, madre, Dios no está en las iglesias. Dios está en el corazón de la gente buena. Y lo que vi en ese convento me enseñó que muchos de los que dicen representar a Dios son los más alejados de Él. Con los años aprendí a vivir con el S enorme. Aprendí que hay secretos que son como veneno, que te van matando por dentro poco a poco. Pero también aprendí que uno no puede dejar que un secreto defina toda su vida. Decidí que aunque no pudiera contar la verdad públicamente, viviría una vida que honrara a todas esas muchachas que no pudieron escapar. Me dediqué a ayudar mujeres en mi comunidad. Cuando escuchaba de alguna muchacha que estaba siendo abusada, la ayudaba a salir de la situación. Abría mi casa para las que no tenían a dónde ir. Les conseguía trabajo, las animaba a estudiar. Hice todo lo que no pudieron hacer por mí cuando estaba atrapada en ese convento. También crié a mis hijos para que fueran diferentes. A mis varones les enseñé a respetar a las mujeres, a entender que el poder no se debe usar para dominar, sino para proteger. A mis hijas les enseñé a ser fuertes, a nunca dejar que nadie, ni siquiera alguien con autoridad religiosa, abuse de ellas. Les conté mi historia cuando crecieron, cuando tuvieron edad suficiente para entender. Les dije, esto es lo que me pasó. Esto es por lo que lucho. Y necesito que ustedes sigan esta lucha cuando yo no esté. Una de mis hijas, Soledad, se hizo abogada. Ahora defiende a víctimas de abuso. Otra, Consuelo, se hizo trabajadora social. Ayuda a mujeres que salen de situaciones violentas. Mis hijos también siguieron el camino del servicio. Uno es maestro, enseña a niños pobres. Otro es médico en una comunidad rural. Siento que de alguna manera, el S enorme que cargué se transformó en algo bueno a través de ellos. Pero nunca olvidé a Esperanza. Durante años traté de encontrarla. Escribí cartas al convento preguntando por ella, pero nunca me respondieron. Fui personalmente una vez, hace como 20 años. Toqué el portón del convento de Santa María de la Consolación. Me abrieron la misma ventanita con rejas. ¿Qué se le ofrece? Busco a una monja que se llama Esperanza. Estuvo aquí hace muchos años. No tenemos ninguna hermana con ese nombre. ¿Están seguras? Era postulante en 1958. No hay registro de nadie con ese nombre. Disculpe. Y cerraron la ventanita. ¿Qué había pasado con Esperanza? ¿Había muerto durante el parto? ¿La habían mandado a otro convento? ¿Había logrado escapar como yo? Nunca lo supe. Esa incertidumbre fue parte del es enorme que cargué. No solo el secreto del abuso, sino también el no saber qué había pasado con mi amiga. Hace 5 años, algo pasó que removió todo de nuevo. Salió en las noticias que habían encontrado restos de bebés enterrados en el jardín de un convento en España. Decenas de bebés, tal vez cientos, enterrados en secreto a lo largo de décadas.
Cuando vi esa noticia, lloré como no había llorado en años, porque supe que probablemente en el sótano de Santa María de la Consolación había pasado lo mismo. Esos bebés que vi en las cunas, ¿cuántos habrían sobrevivido? ¿Cuántos habrían muerto y sido enterrados en secreto? Traté de denunciarlo entonces. Fui a las autoridades, les conté mi historia, pero pasaron tantos años que no había manera de comprobar nada. Señora, esto que cuenta pasó hace más de 50 años. No hay registros, no hay testigos. El convento dice que no hay evidencia de lo que usted afirma. Pero yo lo vi. Yo estuve ahí. Su palabra contra la de la Iglesia, señora. Lo siento. Y ahí estaba otra vez. El poder de la Iglesia, más fuerte que la verdad. El silencio impuesto, más poderoso que la justicia. Me fui de ahí sintiéndome derrotada, pero no vencida. Porque decidí que si la justicia humana no podía hacer nada, al menos podía contar mi historia. Al menos podía dejar testimonio de lo que vi, de lo que viví. Por eso estoy aquí hoy, contándoles esto. Por eso decidí romper el silencio después de 50 años. Porque hay secretos que no deben morir con uno. Hay verdades que necesitan ser dichas, aunque duela, aunque nadie haga nada, aunque parezca que no sirve de nada. Necesitan ser dichas porque esa es la única manera de honrar a las víctimas, de decirles, no están solas. Yo las vi. Yo sé lo que les pasaron. Y su sufrimiento no fue en vano. Entré al convento virgen a los 16 años, pensando que iba a dedicar mi vida a Dios. Salí 4 meses después cargando un S enorme, un secreto que me persiguió toda la vida. Pero hoy, a los 82 años, puedo decir que finalmente me libero de ese peso. Al contar esta historia, al exponer la verdad, siento que ese secreto ya no me pertenece. Se lo devuelvo al mundo, a la sociedad que permitió que estas cosas pasaran, a la Iglesia que las encubrió. No sé si mi historia va a cambiar algo. No sé si alguien va a investigar lo que pasó en ese convento. Pero sé que al menos algunas personas van a escucharla y van a entender que detrás de los muros sagrados a veces se esconden los pecados más oscuros. Que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se llama santo lo es. Si estás escuchando esta historia y tú también cargas un secreto parecido, si también fuiste víctima de abuso en alguna institución religiosa, quiero decirte algo. No estás sola. No fue tu culpa. Y nunca es tarde para hablar. Aunque hayan pasado años, aunque parezca que nadie te va a creer, tu voz importa. Tu verdad importa. No dejes que el miedo o la vergüenza te silencien. Habla. Denuncia. Busca justicia. Y si eres madre, padre, abuela, abuelo, te pido algo. Enseña a tus hijos a cuestionar la autoridad. Enseña a tus hijas que su cuerpo es suyo, y nadie tiene derecho a tocarlo sin su consentimiento, ni siquiera alguien que dice representar a Dios. Enseña a tus hijos que la obediencia ciega es peligrosa, que hay momentos en que decir no es más sagrado que decir sí. El convento de Santa María de la Consolación cerró hace 10 años. El edificio ahora es un museo. A veces pienso en ir a visitarlo, en caminar otra vez por esos pasillos, en ver mi celda, en buscar el sótano donde estaban los bebés. Pero no tengo el valor. Tal vez porque sé que si voy, los fantasmas me van a coabrumar. Los fantasmas de Esperanza, de Luz María, de todas las muchachas que entraron puras y salieron destrozadas. Pero también pienso que tal vez debería ir. Tal vez debería pararme en ese lugar y gritar la verdad, aunque solo las paredes me escuchen. Tal vez debería llevar flores al jardín, por los bebés que tal vez estén enterrados ahí. Tal vez esa sea mi manera final de soltar el S enorme que cargué por tanto tiempo. Hoy, a mis 82 años, miro hacia atrás y veo una vida llena. Una vida que no dejé que un secreto oscuro destruyera completamente. Tuve un matrimonio feliz. Crié 6 hijos maravillosos. Tengo 12 nietos y 4 bisnietos. Ayudé a muchas mujeres en mi comunidad. Viví una vida con propósito.
pero siempre con ese peso en el pecho. Siempre con la pregunta: ¿debería haber hablado antes? ¿Cuántas muchachas más podrían haberse salvado si yo hubiera tenido el valor de denunciar desde el principio? Esa culpa también es parte del es enorme. La culpa del sobreviviente. La culpa de quien escapó mientras otros se quedaron atrapados. Pero con los años aprendí que esa culpa no me sirve de nada. No ayuda a nadie. Lo que ayuda es la acción. Es hacer algo con lo que uno sabe, con lo que uno vivió. Y eso es lo que traté de hacer toda mi vida. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció. ¿Conocen casos parecidos? ¿Han escuchado historias similares? Es importante que hablemos de estos temas, que dejemos de proteger a los abusadores con nuestro silencio. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Cada historia que contamos es un pedazo de verdad, un pedazo de vida real que necesita ser conocido. No puedo cambiar el pasado. No puedo salvar a Esperanza ni a Luz María. No puedo devolverle la infancia a todas las niñas que fueron abusadas en ese convento. Pero puedo contar la verdad. Puedo romper el silencio. Puedo decir: esto pasó, esto fue real, y no debe volver a pasar nunca más. El es enorme que cargué por 50 años ya no es solo mío. Ahora es de todos ustedes que escucharon esta historia. Ahora es responsabilidad de todos cuidar que estos horrores no se repitan. Vigilar las instituciones, proteger a los vulnerables, creerle a las víctimas cuando hablan. Porque al final, ¿de qué sirve la fe si no va acompañada de justicia? ¿De qué sirve la religión si no protege a los más débiles? ¿De qué sirve Dios si permite que sus representantes cometan estas atrocidades? Yo ya no tengo esas respuestas. Perdí mi fe el día que escapé de ese convento. Pero encontré algo más valioso: la certeza de que el bien y el mal no dependen de títulos religiosos, sino de las acciones de cada persona. Y que a veces la gente más santa está fuera de las iglesias, y la más pecadora está dentro con sotana y hábito. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recuerden, los secretos que nos hacen daño no merecen ser guardados. La verdad, aunque duela, siempre es más liberadora que el silencio.